Hola amigas y amigos, estamos aquí en una emisión más del Café Bíblico Teológico de Semisud y en esta ocasión vamos a dialogar sobre un tema muy especial, importante, fundante para la fe evangélica que viene acompañado con un sentimiento de conmemoración, de desafío, pero a la vez también que en estos días se entremezcla con un sentimiento quizás de nostalgia, pero también de agradecimiento. Y me voy a explicar. Vamos a hablar sobre la Reforma Protestante. Estamos en el mes de octubre y el mes de octubre es un mes que dentro de la fe protestante se celebra este acontecimiento que dio lugar a una serie de cambios en la vida de la religión cristiana y a la vez se dio apertura al desarrollo de una forma de fe al cual estamos adscritos los que somos evangélicos y otras líneas más de lo que se conoce como la Iglesia protestante. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre ese tema particular, pero a su vez vamos a procurar entremezclar los aportes de la Reforma Protestante con un acontecimiento reciente que es el fallecimiento del doctor Gustavo Gutiérrez, padre de la teología de la liberación. Ya sé, algunos de ustedes seguramente están diciendo, pero ¿cómo van a hacer ese híbrido si Gustavo Gutiérrez es católico romano y pertenece a una línea teológica bastante distinta? Pues justamente es lo que queremos hacer. Lo que queremos es encontrar de repente alguna forma de dialogar acerca de la Reforma Protestante y su propuesta de libertad con lo que más adelante pues se produciría alrededor de los años 60-70 del siglo pasado con el surgimiento de la teología de la liberación. Es por eso que nuestro Café Bíblico Teológico, y se llama Café Bíblico Teológico porque invitamos a todos que puedan tener una tacita de café para que así puedan disfrutar de este programa y a la vez también alentar un poco eh, a su mente, a su concentración, de tal modo que participen de repente escribiendo algunos comentarios o preguntas en nuestra transmisión. Vamos a dar inicio a este Café Bíblico Teológico que hemos titulado Reforma Protestante, aportes y dilemas, desde la línea de la libertad y la liberación, como propuestas de la Reforma Protestante. Y tengo aquí a mi lado a la profesora Esther Darrocha. Esther es brasileña y además es profesora de Semisud en distintas materias, especialmente la materia de historia de la Iglesia Cristiana es una que ya está enseñando desde hace, ¿será? Desde que 5 o 6 entré. años Ajá. aproximadamente. Y el día de hoy le he pedido que pueda dialogar conmigo en esta reunión que tenemos, en este pequeño encuentro que tenemos y que ustedes están disfrutando. Primero voy a pedir a Esther que se presente y luego comenzamos la conversación. Saludos y bendiciones a todos. Qué bueno estar aquí. Es siempre un gusto obvio, de estar participar en el Café Bíblico Teológico. A los que no son mucho de café, les invitamos a que tomen su tecito, su chocolate, pero participen con nosotros. Comparta también esa transmisión. Deje su me gusta y sus comentarios para que podamos pensar juntos y construir una bonita conversación. Y sí, justamente sobre ese tema, estamos en el mes de la Reforma. Desde el Proyecto Evangelio también estamos haciendo un especial en nuestras redes de la Reforma Protestante, las olas y todo esto, pero a mí me golpeó muy duro la partida de Gustavo Gutiérrez esa semana, justo porque yo estoy dando en este módulo teología latinoamericana. Ah, Y mira. Ujú. entonces yo justo estaba revisitando sus libros, leí toda esa semana, estaba en Ah, esta de Bebé del propio pozo y todo eso. Y cuando llegó la noticia, incluso creo que recibí por usted mismo que ajá, compartió en el grupo de docentes, yo le dije, no puedo creer, es ajá. como realmente me afectó, me dolió tanto, yo decía a mis alumnos hoy que me dolió tanto como me dolió la muerte de Juan Stan cuando yo estaba dando Apocalipsis en la Ah, pandemia y también. recibí la O sea, noticia justo de Juan estabas dando Stan. esa materia Apocalipsis, y ajá, y ahora estaba justo usando a estabas Juan Stan y dando... ahora estaba dando teología Ah, latinoamericana y pasamos bastante tiempo hablando
de Gustavo, de la teología de la liberación, de cómo eso aportó también para el mundo evangélico, después con el desarrollo de la teología de la misión integral y todas las teologías contextuales de hoy que tenemos, que es una herencia de la teología de la liberación, aunque viene de una vertiente católica, en la fe protestante, en la fe evangélica, también hay una herencia muy grande de teologías que se construye desde aquí de Latinoamérica, bajo esa sombrilla, vamos a decir así, de la teología de la liberación. Y desde cómo podemos, y esto me parece genial, cómo podemos leer esa liberación desde nuestro ámbito también del evangelicalismo, del protestantismo y todo eso. Entonces creo que es una muy buena conversación y de sentimientos encontrados, ¿no? Yo decía, seguro que sí. desde Bernardo, que perdimos también Hace recientemente, poco. y Ajá. para mí de los mejores teólogos pentecostales de la Así historia, ¿no? es. Y que me quedé ahí con la pentecostalidad también cuando estaba logrando procesar lo de Bernardo, nos llegó el de Gustavo y Imagínate para mí que soy peruano, que he tenido dos dos peruanos, peruanos que claro. son teólogos bastante prominentes, ¿no? Cada uno en sus propias ramas. Y sí, No, seguramente me está también un imagino. sentimiento mayor allí. Claro que sí. Y eso también nos reta, como vi en ese sentido de la despedida de Gustavo ayer, muchas Ujú, publicaciones, busqué en Facebook antes de hacer una publicación personal también, y decía que era de los temas más populares del Facebook ayer. ujú, Y entonces cuando yo busqué en Facebook, hubo un comentario que me dejó pensando, que fue el tema de las grandes mentes de los teológicas de Latinoamérica se están apagando. ujú, Y yo me quedé como, qué fuerte es esto. Y mm, cuán necesario es que nosotros sigamos reformándonos en todo sentido de la palabra y renovando y haciendo teología para que no sea una mentes apagadas, sino que sea un legado continuado, ¿no? Para que no mm, nos quedamos huérfanos, vamos a decir así, claro. de buena teología en Latinoamérica, sino que esa nueva generación, que nosotros como los que tenemos el turno, podamos seguir renovando nuestra fe, renovando nuestra espiritualidad, nuestro pensar teológico, para que ese legado no se quede ahí en el olvido, Claro. sino que podamos seguir pensando, ¿no? Y construyendo. Y en cuanto a Gutiérrez, para que también su legado no se quede solamente en que fue el que habló de los pobres, en realidad pues hay mucha abundancia en su producción teológica. De manera particular a mí hay una especie de triada de obras que me parecen importantes, que es la teología de la liberación perspectivas, el que dijiste beber en su propio pozo y Esa la es mi fuerza preferida. histórica de los pobres. Me parece que luego hay otras más definitivamente, pero esas como que a mí de manera especial han calado de manera profunda en mi manera de pensar, de vivir la fe. Beber en su propio pozo me parece que es una Es, lectura obligatoria, ¿no? Que todos tenemos que entender esa dimensión de los itinerarios históricos de los pueblos para poder cultivar su propia espiritualidad, una espiritualidad liberadora. Pero, yo creo que vamos a tener otro café para hablar acerca de Gustavo Gutiérrez. Hoy queremos hablar más bien sobre la Reforma Protestante muy y bien. vuelvo a decir, algunos todavía se estarán haciendo la pregunta y diciendo cómo así podemos nosotros hacer esta hibridación, pero vamos a procurar de repente hacer comentarios que puedan sonar de repente congruentes y algunos que inauguren ciertos debates. En principio, Esther, el tema de este café, que es justamente aportes y debates, Ujú. eh, el, la línea de diálogo que quiero plantear contigo es esta asociación entre libertad, que es una propuesta que ha sido, o no sé si era como una propuesta, pero por lo menos es una clave de lectura de la reforma protestante, de Ujú. libertad, que se dio a través de una serie de procesos históricos y a la vez Libertad. también Ujú. propuestas teológicas. Y por otro lado, en el siglo XX aparece liberación, ¿no? Ujú. Pero vamos a hablar primero sobre la reforma y sobre estas perspectivas de libertad que surgen en estos acontecimientos que son acontecimientos que al fin no solamente están dentro del marco de la religión o de los estudios de la religión, sino que incluso lo que acontece en el siglo XVI pues sirve para una serie de cambios sustanciales, ¿no? Como algunos dicen, y muchos definitivamente estudiosos asocian la reforma protestante y la futura paz de Westfalia en el siglo XVII, Ujú. donde le da un nuevo orden al mundo, y hay una asociación incluso ahí entre lo que la reforma produce. Pero no vamos a hablar de eso, sino más bien de cómo en 1518, por ejemplo, Martín Lutero hace la publicación de las 95 tesis, y eso
¿cómo se puede interpretar como una acción de libertad en medio de todas las circunstancias históricas que estaban atravesando? Tú eres profesora de historia, así que te pregunto, ¿no? ¿Cuáles son esos hitos históricos, como por ejemplo esto, ¿no? La publicación de las 95 tesis, que pueden haber en la Reforma Protestante que podríamos nosotros hoy rescatar para también alimentar este mensaje de libertad que hemos obtenido de la Reforma Protestante? Es que creo que la reforma protestante en sí es algo tan grande, o sea, representa algo tan grande que es incluso más allá de las 95 tesis de Lutero, eso fue, ahí ubicamos, ¿no? Oficialmente como el estupiño, algo que se puede generar, pero es como para que nosotros tengamos la libertad de estar aquí hoy comentando esto y comentando la fe y haciendo teología, es una herencia de la reforma protestante, porque cambió todo el occidente, o sea, Claro. toda nuestra sociedad, sea la religión que sea que practiques o que creas, solo vivimos en la sociedad como es diseñada hoy o desarrollada hoy gracias a la reforma protestante. Y incluso, como mencionaste, un tema aquí al fin, la teología de la liberación, la iglesia católica y todo esto es como, la iglesia católica también solo es lo que es hoy por la reforma protestante, porque hubo todos sus procesos de contrarreformas y sus concilios tratando de reaccionar a esto y llega a esa idea de un catolicismo donde llega Gutiérrez y puede desarrollar esto ya por los procesos de contrarreforma que se dieron también. Porque si vamos a teologizar, es como los reformadores fueron usados por Dios en el tiempo preciso para hacer la revolución, vamos a decir, que se propuso, pero eso solo fue posible porque hubieron los pre-reformadores antes de ellos. Y entonces, porque hubo la imprenta, porque hubo el descubrimiento de América, porque hubo la peste negra, porque hubo todas esas... Políticas, Claro. económicas, cambio de pensamiento, ¿no? Sí, Y es no. como, por eso es que para mí es como la reforma era inevitable, ¿no? Entonces, por todos esos procesos históricos que no pueden ser ignorados cuando hablamos de reforma protestante, porque no solo es una cuestión espiritual, no solo es una cuestión religiosa, todo está atravesado en la historia del occidente por medio de la reforma protestante. Y eso llega a nuestra vida, gracias a Dios, Y seguro, y de aquí te corto manera un muy ratito, porque a mí me liberadora. parece lindo lo que tú dices, ¿no? Que a veces de repente nuestra teologización, como dices, de la Reforma nos lleva a elevarla a una dimensión solamente espiritual, cuando el espíritu de la Reforma fue justamente aterrizar un poco más la presencia divina en una realidad que necesitaba salir de una serie de dominaciones y dominaciones muy terrenas, ¿no? O sea, todo lo que Y pasaba con los incluso a papas, través de la fe, o seguro, sea, seguro, se ajá, oprimía por medio de la religión. ujú, Entonces, por las autoridades que se supone que debía predicar ese evangelio, ujú, esa verdad que nos hace libres, era ujú, el mismo medio de opresión. Y esto creo que, siendo bastante realista, las opresiones sí sigue dando, incluso en nuestro contexto de hoy. Y es por eso que para mí esa reforma tiene que ser constante. No podemos seguir también solo recordando un evento histórico que pasó hace más de 500 años si ese evento histórico no se da, o sea, Cuando, cuando en nuestras dices, vidas hoy. y cuando dices en nuestro contexto, y en nuestro contexto que evangélico. Evangélico Ajá. latinoamericano. Y eso es valioso, ¿no? Porque en todo caso a veces nosotros creemos de que la libertad o el proceso de reforma se dio en el siglo XVI y de que de ahí en adelante de repente la historia ha sido como una historia muy impoluta donde los protestantes no hemos caído en formas distintas de opresión y que son solamente los católicos. Esa oposición binaria a veces es súper particular, ¿no? Los católicos son los opresores de donde salimos y los protestantes somos los que realmente hemos sido liberados de esas opresiones que Y había hay anteriormente, una, pero no necesariamente es así, ¿no? y hay una binaridad incluso dentro del ámbito, los reformados y los evangélicos, porque ahí todavía siguen peleando ahí. Y solo como dato histórico, por ejemplo, para que superemos ese tipo de pensamientos, es la Inquisición protestante mató en números mucho más que la Inquisición católica. Y Ujú, ese tipo de cosas como que por falta a veces también de conocimiento histórico, de recordar, nos falta estos datos y es como, no es para, como mencionabas, no es como para que digamos, ay, entonces los protestantes son los malos de la historia. No, no es ese el punto. Es como, ¿qué es lo que tenemos que seguir reformando en nuestras vidas hoy, en nuestro contexto evangélico, latinoamericano, protestante hoy,
para que esa liberación de Dios se siga dando, se siga manifestando en nuestras vidas constantemente. Así como Dios usó, sí, el movimiento de la Reforma Protestante, Zwinglio, Lutero, Calvino y todos esos reformadores más destacados para hacer todo un proceso de liberación en su época, Él nos quiere usar a nosotros como iglesia de hoy para seguir moviéndose hacia esa liberación y esos procesos liberadores integralmente hablando, ¿no? Hay quizás uno de mis versículos preferidos de la Biblia es, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre, ¿no? Claro. Y esto es como seguimos en ese proceso de conocer la verdad y que esa verdad nos siga liberando todos los días, eso es lo principal. Sí, y para que en todo caso también algunos de nuestros amigos puedan más que entender, que puedan dimensionar un poco lo que decía Esther, es que luego de venir la Reforma Protestante, cuando se establecen las instituciones protestantes, pues comienzan a existir también una serie de luchas dentro del protestantismo mismo, ¿no? Y no solamente dentro del protestantismo, sino incluso dentro de las sociedades que comenzaron a tener una serie de pugnas políticas por reyes protestantes y reyes católicos que estaban enfrentados, lo que devino en incluso matanzas, como tú dices, numerosas, ¿no? Pero al margen de eso también es como dentro del protestantismo, que se supone que las 95 tesis, que son una especie de insignia de la libertad, porque sí, las 95 tesis pues nos hablan de cómo protestar contra las absolutizaciones del poder religioso político, de tal modo que una persona o una institución se apodera del ejercicio del poder al punto que puede prefijar los destinos humanos, ¿no? Es un poquito lo que tenían en ese entonces, pues las famosas indulgencias papales y otras cosas más. Entonces, cómo estas 95 tesis representan esa libertad. Esa libertad, vuelvo a decir, de la absolutización de la cultura, de la absolutización de la fe, del uso del poder en un marco institucional, pero como después, en realidad, en el protestantismo se comienzan a constituir una serie de instituciones que van buscando lo mismo, ¿no? Y es por eso que me gusta lo que dice Juan Sepúlveda cuando habla, dice, no, es por eso que cuando aparece el pentecostalismo aparece como que en esa protesta intrínseca de decir, esta lucha contra las absolutizaciones culturales fue algo que ya dejamos hace un tiempo. Entonces me gusta porque Sepúlveda va a decir, Tillich habla sobre una protesta intrínseca en el protestantismo como un principio reformado. Y hay un principio pentecostal que también es justamente esa protesta. ¿Para qué, ¿no? más reformado Claro. ¿Para qué más reformado que el pentecostalismo y esa libertad de que el poder del Espíritu se manifieste de manera libre? Y esto, por eso soy pentecostal. Ahora, y eso es bonito. Ahora, Esther, estaba pensando que además de las 95 tesis, hay otras cosas, digamos, otros emblemas de la reforma que son utilizados a veces como clichés, como frases clichés, pero que encierran o que traen consigo también un profundo contenido libertario, ¿no? Por ejemplo, las famosas solas. Las famosas solas no solamente son expresiones doctrinales, y vuelvo a decir, cuando ya se convierten en una especie de credos, es más bien cuando Pierde el significado, exacto, claro. van perdiendo el sentido de apertura para más bien convertirse en instrumentos de clausura, ¿no? De clausura de una fe que solamente debe obedecer y debe repetir ciertas conclusiones, ¿no? Y a veces conclusiones ni siquiera entendibles, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay algunos que dicen, sí, sola escritura, sola fide, y hasta lo dicen en latín. Ajá, para que digan, somos verdaderamente los que estamos volviendo las fuentes, como era también el emblema de los reformados. Pero yo creo que estas encierran más cosas, ¿no? Quizás hablemos de algo, de la sola escritura nada más. ¿Cómo la sola escritura significó libertad? Y voy a conectar de nuevo, vale la repetición, con el versículo que dice, es conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero si, por ejemplo, creemos que la palabra de Dios carga ese contenido de la verdad porque nos habla de Jesucristo como la verdad y todo lo que está contenido en la palabra de Dios, es como la sola escritura devuelve esa libertad, vamos a decir así, que las personas puedan leer
la verdad, que puedan tener el encuentro con la verdad, una verdad directa, ¿no? No atravesada por cómo quieren que vamos a transmitir la escritura. Entonces, el hecho de que se posibilite, por ejemplo, traducciones, nuevas traducciones a un lenguaje que las personas puedan entender, eso es muy liberador, porque es como ahora yo no necesito creer y hacer teología y pensar solo según una opresión impuesta, sino yo puedo tener esos encuentros a través de la palabra de Dios para que el Espíritu me ministre y que yo pueda hacer esto de manera libre, la libertad del Espíritu, ¿no? Como me decía el mismo Pablo, porque la letra de la ley mata, pero el Espíritu es el que trae la vida, es lo que va a dar esa libertad y que nos va a ministrar y que nos va a liberar de manera completa, porque también creo que un poco en la parte teológica, en la Reforma Protestante, esa idea de libertad también se queda muy en una libertad personal, espiritual, a veces cognitiva, pero poco en esa dimensión también de libertad comunitaria, que es para mí el gran aporte, por ejemplo, uno de los grandes aportes que va a hacer Gustavo Gutiérrez de la Teología de la Liberación, de pensar en una libertad de manera más amplia, de manera más comunitaria y no de manera tan también a veces egocéntrica o egoísta de cómo es que la libertad que Dios me da a través del Espíritu y me libera realmente hace que yo sea también un agente de liberación usado por Dios para liberar a todos, ¿no? A mi comunidad, al pueblo, a mi contexto, a la sociedad que yo estoy actuando, involucrada, y eso es bien bonito. Pero, por ejemplo, la sola escritura posibilitó las versiones para que llegue al lenguaje del pueblo, y es, por ejemplo, yo soy bien defensora de la TCB, porque si no lo hago como editora general, si no fuera una sola escritura, por ejemplo, esa insignia y todo ese significado tan amplio de sola escritura es a través de la palabra, esa es la autoridad máxima para imponer cualquier tipo de sistema de pensamiento y de verdad sobre el cristianismo y la fe, no tendríamos traducciones hoy posibles como es la traducción contemporánea de la Biblia. Eso es un legado traducciones directo. que acercan, ¿no? Que acercan el mensaje de Dios a la gente que puede de repente entenderla mejor en su habla cotidiana, ¿no? Estamos en el Café Bíblico Teológico hablando sobre la Reforma Protestante, sobre sus aportes y dilemas en esta relación entre libertad-liberación, que es una propuesta de la Reforma Libertad y una propuesta de Gustavo Gutiérrez y de de una ola de teólogos latinoamericanos en el siglo XX que proponen esta idea de liberación. Ahora estamos hablando un poco sobre la libertad y hacíamos mención de la sola escritura como, como una especie de emblema de libertad. Ahora es paradójico porque si decimos sola escritura es como que al fin estamos de repente encerrando y diciendo, bueno, es solamente en esto y no hay otra forma, y eso ya en sí es como que también pone una especie de cerrojo. Es que las solas en sí es paradoja, porque son solas, pero son 5. Entonces es como si ya son 5 como es sola, y todo esto es para seguir pensando. Pero a la vez también, a mí lo que me gusta del tema de la sola escritura es que algunos, no sé si me gusta, más bien en todo caso ahí viene otro debate que podríamos plantear, es que algunos me parece que entienden que la sola escritura significa de alguna manera la sola textualidad escrita de la escritura que al fin, cuando aparece la palabra escritura, no solamente se está refiriendo, digamos, a esa escritura, si bien es cierto, ellos, los protestantes, en su momento, en la reforma del siglo XVI, estaban fundamentando todo en la aparición de la imprenta, como decías, pero a su vez también creo que va un poco más allá, de no hablar solamente de una cuestión textualizada en unas hojas de papel. Sino del entendimiento. Sí, de la exacto. palabra. ¿Sabes por qué? Porque si no estaríamos diciendo de que la Biblia o la palabra de Dios es solamente para los que saben leer, por ejemplo. Y a ella no habría algún sentido libertario, ¿no? Y eso pierde sentido incluso del sentido del texto bíblico mismo. Por ejemplo, yo soy estudiosa y fanática del Apocalipsis. Y el Apocalipsis empieza con una frase que es bien interesante, que es: feliz o bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea, el que lee es en individual, o sea, singular, y los que oyen son en plural, porque justamente la Biblia en sí es mucho más compartido, vamos a decir, es mucho más pensada en una cuestión oral de transmisión que en la misma cuestión escrita, porque los que sabían leer eran muy pocos, entonces era como uno leía para que todos pudieran escuchar. Creo que la idea de la sola escritura también va en eso, no solo que la lectura literal y la literalización de la interpretación también, sino es como
entiendan, entiendan la palabra, ¿no? Claro. Sean transformados por esa palabra, sean renovados por esa palabra, encuentren también la verdad por esta palabra que es reflejada por el escrito, pero también por todas las interpretaciones que hacemos de esa palabra escrita, por todas las experiencias que tenemos con Dios a través de lo que fuimos redarguidos, ministrados por esa palabra escrita. Entonces, como mencionabas, la Sagrada Escritura es mucho más amplia que solo el escrito. Porque es un mecanismo en contra de aquellos que se habían apoderado de la escritura. Entonces, lo que de alguna manera estaba planteando Martín Lutero era, hay que volver al encuentro con Dios a través de la palabra, no a través de lo que ha sido impuesto, ¿no? Y ese me parece que es un dilema contemporáneo, porque aún nos gusta ser cristianos obedeciendo lecturas que otros hacen. Y ahí no estamos ni siquiera yendo a la palabra misma, ¿no? Sino estamos yendo más bien a esas lecturas que otros hacen. Mira, podríamos seguir hablando de esto, pero ya estamos entrando a la última parte de nuestro café bíblico teológico nuevamente. Si tienes tu tacita de café, enhorabuena para que puedas disfrutar de este diálogo y haz tus comentarios en la sección que está lista para que ustedes puedan también hacer sus comentarios y eso pues ayuda a que nosotros podamos también pensar en algunas o en algunos otros nuevos diálogos. Pero entrando ya a esta última parte y te voy a plantear lo siguiente, ¿no? Me parece que la libertad que estamos hablando nosotros, que es una propuesta de la Reforma, a su vez tiene como una especie de marco epistémico que obedece al humanismo renacentista de aquel entonces, promulgado por Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que fue una especie que sirvió como una especie de sustrato epistémico para también el desarrollo del pensamiento de la Reforma protestante. Pero al fin la libertad siempre se entendía desde esta perspectiva más de ser humano individuo, ¿no? Entonces es por eso que cuando viene la sola fe, la sola gracia, etcétera, se está entendiendo un poco más en esa idea libertaria del ser humano individual. Personal. Ahora, eso me parece bien, un gran aporte, pero a su vez configura todo un ideal moderno que va a servir como mecanismo de opresión más adelante, ¿no? Entonces es allí cuando quiero insertar lo que veníamos diciendo, ¿no? Me parece que ahí podría entrar bien Gustavo Gutiérrez en el siglo XX, hablando ya no solamente de libertad, sino hablando de liberación. Liberación como proceso, no como una cuestión teleológica, la libertad, algo que alcanzamos, sino más bien como algo que vamos buscando siempre, ¿no? Por eso él habla de los itinerarios de los pueblos y de los pueblos que van gestando sus propias libertades en deber de su propio pozo. Y hablar de liberación no como algo individual, sino más bien como una búsqueda histórica de los pueblos. Quizás ese sea, digamos, vamos a plantearlo así, un buen debate que abre la teología de la liberación para que pueda dialogarse con lo que se plantea en la Reforma respecto a libertad individual. Y esto es bien fuerte, y mencionábamos en clase de teología latinoamericana, porque eso se implanta directamente con la idea también de que si la libertad es individual, la salvación también es individual. Y es como, ¿hasta qué punto eso es bíblico? Porque yo me acuerdo que yo crecí en un contexto, ya nací salva, en una cuna pentecostal, ya mi papá, y me acuerdo que, por ejemplo, en mi casa las cosas siempre fueron bastante sanas, gracias al Señor, yo nací en un buen ambiente, y entonces, pero era tipo, cuando yo decía, cuando yo decía, ay, yo no quiero ir al culto hoy, en ningún momento mis padres me saltaban como, ay, te vas al infierno, estás obligada a ir a la iglesia. No, pero a mí era un tipo de chantaje espiritual, no sé cómo voy a llamar esto. Y lo tomo con mucho cariño hoy, pero por ejemplo, mis papás no decían, no vas, no estás obligada. La frase que mis papás me decían siempre era, tú qué sabes, pero la salvación es individual. Y es como, hay todo un peso ahí, porque hasta qué punto realmente la salvación propuesta por Jesús a través de la palabra es individual, porque incluso la idea del reino, que es como tener ese carácter individual, personal, que tiene que ser interiorizado, que nuestro
interior tiene que ser transformado, pero toda esa salvación, toda esa libertad que recibimos de parte de Dios, de manera personal, de manera individual, tiene que transformar por completo nuestro ser y eso tiene que ser reflejado de alguna manera y para eso creo que el pentecostalismo cubre muy bien esos procesos de la santificación, porque es como la santificación se evidencia por los frutos y los frutos tiene que transceder, vamos a decir así, a ese proceso de que si yo soy libre, si realmente recibí esa liberación de parte de Dios, eso tiene que moverme, mi corazón, mi mente, mi compromiso espiritual y religioso a buscar la libertad de mi pueblo, a buscar la libertad de mi hermano, porque al final es mi hermano, es mi prójimo. Entonces, esa idea de que la liberación que pasamos de manera personal e individual tiene que generar en nosotros un compromiso comunitario, un compromiso social, un compromiso de pueblo, ¿no? Porque al final realmente si entendimos, si fuimos salvos de manera integral, que es la propuesta de salvación de Jesús, esto se refleja en ese amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? En este sentido comunitario, porque si no, nunca realmente fuimos libres. Y entonces esa es la cuestión, porque si esa verdad no nos libera a nosotros, no vamos a tener cambiar. Uno de los textos que me encanta es Pablo, por ejemplo, que ya supuestamente estaba en la religión correcta, ya era celoso de la ley y tenía todo, pero cuando él tiene un verdadero encuentro con el Cristo resucitado, Dios él se queda ciego y las escamas caen de sus ojos y él cambia, esa transformación es tan profunda cuando él recibe el Espíritu para que las escamas caigan de sus ojos, que él cambia su manera de ver a Dios, al prójimo, la sociedad, a él mismo, ¿no? Y eso se evidencia en todo el ministerio posterior de Pablo y es como si nosotros realmente fuimos transformados, liberados por esta verdad que nos hace libres, es evidente ese compromiso social, ese compromiso con el otro, ese compromiso comunitario para la expansión del reino de Dios. Y, digamos, lo individual, esta dimensión individual de la salvación, está bien si la buscamos con el firme propósito de hacer que el amor sea justamente esa evidencia, ese fruto de esa salvación. Pero incluso tendríamos que pensar si esto de tener amor es una cuestión sucesiva, ¿no? Yo diría más bien en todo caso es en un solo momento, fe, amor, la fe no es antes, amor después, etc. La Biblia no lo plantea de esa manera, ¿no? Pero el hecho de aceptar la salvación como una cuestión individual ha generado individualismos, autonomías, que al fin han llevado justamente a la ruptura. Al opuesto. Entonces yo diría que sí, está bien, apostemos por una salvación individual como están de repente dentro de las bases del evangelicalismo, pero, siempre tengamos un pero hay una dimensión mayor, ¿no? Y esa dimensión mayor de la salvación pues no solamente viene de las libertades individuales, sino también de procesos de liberación, de entender que la libertad no la necesitamos nosotros como personas, individuos, sino que necesitamos como personas, comunidad. Y como cuerpo, ¿no? Como personas, porque cuerpo. La idea, cuando entendemos esa idea del reino de Dios, ya el Padre es nuestro, el Padre es nuestro, las deudas también son nuestras. Y entonces es pasar justamente de ese sentido egoísta y individual del yo y entrar a esa dimensión más amplia, más profunda de nosotros, de familia, de amor sacrificial, ¿no? Y de toda esta relación de que para além de mí mismo, para más allá de mí mismo, como fue Jesús, el ser para el otro. Y es la verdadera, vamos a decir así, la verdadera libertad, la verdadera liberación que tenemos a través de Cristo Jesús. Esther, es chévere conversar contigo, pero estamos sujetos a ciertos mandatos. Sí, como por ejemplo el mandato de los tiempos o de los periodos que tenemos para emitir estos espacios, ¿no? Estamos llegando entonces casi al final de nuestro diálogo. Y como ustedes se habrán dado cuenta, hemos planteado aportes, pero también hemos planteado algunos debates. Y estos debates sobre todo surgen de esta propuesta un poco más contemporánea que surge en el siglo XX con los teólogos latinoamericanos como el doctor Gustavo Gutiérrez, recientemente fallecido,
a quien desde nuestras canteras agradecemos, ¿no? Claro Por que sus sí. enseñanzas, porque creo que nos han ayudado a que podamos nosotros repensar, seguir repensando nuestra teología. Así que nos vamos a despedir en esta tarde. Unas palabras de despedida. Espero que Dios nos siga reformando y que nosotros sigamos buscando esas reformas diarias y en nuestras vidas y pensando la fe y liberándonos o siendo liberados, porque al final es un proceso también que viene de Dios a través del Espíritu, de la gracia, de la fe. Entonces, que seamos cada vez, cada día liberados por Dios para encontrar esa salvación integral, esa liberación, esa libertad plena, y que Dios les bendiga mucho. Como mencionamos, deja sus comentarios, comparte ese contenido y nos vemos en un próximo Café Bíblico Teológico. ¿Bien? Así es, y nuestro café bíblico de hoy está particularmente terminando con una lluvia aquí en el Valle de los Chillos, lo cual nos alegra, porque Bendición, nuestra tierra respuesta de oración. anda necesitando también de esa lluvia. Bueno, nos vemos en una siguiente edición del Café Bíblico Teológico. Procuren estar atentos cuando hagamos el llamado, y a todos los que son protestantes evangélicos, sigan guardando la memoria de esos mensajes libertarios que desde el siglo XVI han servido para que nosotros podamos seguir trabajando, desarrollando, compartiendo nuestra fe. Nos vemos. Chao.